¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, es un dolor de cabeza para muchísimos en Argentina. Vivir en un edificio, pagar las expensas al día y ver cómo igual todo se viene abajo. Vamos a analizar una metodología que propone darle una vuelta de tuerca a la administración, para pasar de un círculo de frustración y gastos a uno donde se construye valor. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ponerle nombre al problema que seguro todos conocen. Después vamos a ir al fondo, a la causa real de todo esto. Ahí les presentamos el método TITA. Les voy a contar cómo funcionan los papeles con números para luego ver el tremendo impacto que tiene a largo plazo. Y lo más importante, qué se puede hacer hoy mismo al respecto. Arranquemos por acá por una situación que lamentablemente es el día a día para muchísimos propietarios. Esa sensación de impotencia, de cumplir con la parte de uno y que no se vea reflejado en ningún lado. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es esa bronca que da cuando uno paga mes a mes, religiosamente, pero el ascensor sigue con ese ruido raro, la mancha de humedad en el pasillo crece y la limpieza de las áreas comunes, bueno, deja bastante que desear. Uno se termina preguntando, che, ¿para qué me esfuerzo si al final da todo lo mismo? Y esto que vemos en pantalla son las consecuencias directas, los síntomas de que las finanzas del consorcio no están sanas. Y ojo, no es solo una molestia. Cada uno de estos puntos significa que el valor de nuestra propiedad, de nuestro capital, está bajando. Se entra en un modo de vivir apagando incendios que siempre, pero siempre es mucho más caro y menos efectivo que prevenir. Bueno, ahora vamos al diagnóstico, porque el problema de fondo, y esto es clave, no es solo que falta plata, es algo más profundo. Es una verdadera crisis de credibilidad en el sistema. Para entender bien de qué hablamos, tenemos que presentar este concepto, teta, que se representa con la letra griega teta. Y no es un invento, está basado en los estudios de dos economistas, Kiyosaki y Moore. Básicamente, teta es una medida, un parámetro que nos dice qué tan probable es que alguien cumpla con una obligación de pago, en nuestro caso, las expensas. Y acá viene lo interesante, la credibilidad se puede dividir en dos. Por un lado tenemos el tita 1, que es la credibilidad intrínseca, es la buena onda, la voluntad de pagar porque uno entiende que vive en comunidad y quiere que todo funcione. Pero por otro lado está el tita 2, la credibilidad extrínseca. Esta es la que genera el sistema, las reglas, las consecuencias reales y legales de no pagar. Es la que hace que, en el cálculo de cada uno, no pagar termine siendo más caro que pagar. Entonces, acá está el nudo del problema. Cuando un consorcio depende solamente de la buena voluntad, del tita 1, está destinado a entrar en una espiral descendente. Es lógico. El que paga ve que otros no lo hacen, ve que el edificio se cae a pedazos igual, y su propia voluntad de pagar, su tita 1, empieza a flaquear. La morosidad en ese contexto se vuelve contagiosa. Bueno, salgamos del problema y vayamos a la solución. Este método lo que hace es cambiar completamente el rol del administrador. Ya no es alguien que paga facturas, sino que asume un rol mucho más estratégico, mucho más potente. Acá está el cambio de chip. El método TITA propone que el administrador sea un ingeniero patrimonial. ¿Qué significa esto? Que su laburo no es solamente pagar la luz y los sueldos. Su verdadera función es administrar el activo más importante que tiene la comunidad, que es el edificio en sí. Se trata de cuidar y, si es posible, multiplicar ese valor. Y aunque suena medio teórico, la aplicación es súper concreta. Se basa en una fórmula matemática que es simple, transparente y que cualquier propietario puede verificar. Nada de cajas negras. Esta es la fórmula que cambia las reglas de juego. Miren qué simple. El presupuesto que se necesita recaudar es igual al gasto real que tiene el edificio, dividido por 1 menos la tasa de mora histórica. O sea, en lugar de presupuestar de forma ingenua, se presupuesta contemplando la realidad de la mora. Es un ajuste para asegurarse de que la plata que se necesita realmente esté. Vamos a ponerle números para que se entienda perfecto. Imaginen que un consorcio necesita 1 millón de pesos por mes para cubrir sus gastos, y por historia sabe que tiene una mora del 20%. Bueno, si presupuesta 1 millón, ya sabemos que no va a llegar. Aplicando la fórmula, el cálculo es 1 millón dividido 0,80. El presupuesto real a aprobar tiene que ser de 1.250.000 pesos. Y acá está la magia de la transparencia del sistema. La liquidación mensual de expensas pasa a mostrar 3 líneas clarísimas. El presupuesto de vengado, o sea, el 1.250.000. Lo percibido, que es lo que entró en la caja, el millón. Y la diferencia. Pero esa diferencia, esos 250.000 pesos, ya no son un faltante, un agujero. Pasan a ser un crédito a recuperar, o sea, un activo, un capital a favor del consorcio.
Este cambio, que parece solo un detalle contable, tiene un impacto tremendo. Es lo que transforma por completo la salud financiera del consorcio y, por lo tanto, el valor de cada uno de los departamentos. Esta frase del material original lo resume todo. La administración deja de correr de atrás, tapando agujeros, para pasar a tener una gestión proactiva. Se deja de pensar en el gasto del mes para empezar a pensar en la inversión a largo plazo, en el patrimonio de todos. A ver, una buena forma de entenderlo es con esta analogía. Piensen en el administrador como si fuera el banco central de la pequeña economía del edificio. ¿Cuál es su misión? Asegurar que haya liquidez, que la rueda siga girando. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que hace es activar el Tita 2, el poder del sistema. Así, convierte esas promesas de pago poco confiables en plata real, líquida, para usar ahora. Y puede hacerlo porque la garantía de esa deuda es lo más sólido que existe, el propio departamento. La ley argentina es clarísima en esto. La deuda de expensas es propter rem, sigue a la cosa, no a la persona. Y el Código Civil y Comercial, en el artículo 2049, garantiza que al venderse una unidad, el escribano tiene que retener la deuda. O sea, el cobro tarde o temprano está asegurado. Entonces, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Lo más potente de esta propuesta es que no necesita que cambie ninguna ley ni que venga un salvador de afuera. Cualquier consorcio lo puede implementar con una simple votación en su próxima asamblea de propietarios. La propuesta para llevar a la asamblea es muy concreta y se basa en estos 4 puntos. 1. Aprobar formalmente que el presupuesto se va a calcular con la fórmula. 2. Que se aplique desde el mes que viene, sin vueltas. 3. Exigir que en cada liquidación aparezca esta contabilidad transparente de devengado contra percibido. Y 4, que es fundamental, darle un respaldo claro y explícito al administrador para que use las herramientas legales de cobro. No es personal, es su función. Bueno, hemos visto todo el camino, desde la frustración de ver cómo se deteriora el edificio hasta una propuesta concreta para generar valor colectivo. La reflexión final entonces es una pregunta que queda picando para cada comunidad de propietarios. ¿Están listos para hacer este cambio de mentalidad? La herramienta, como vimos, está ahí. La decisión es de la asamblea.